Hola, qué bueno que estás conectado el día de hoy a nuestro servicio online de Global Ministry. Y lo que voy a hablar hoy es la esencia de lo que creemos. Y lo que voy a hablar hoy es algo que deseo poder poner delante de cada líder de grupo pequeño, de cada predicador, de cada profesor, de cada escritor de currículos, de cada autor, porque en esta tercera parte de la serie, volviendo a lo básico, vamos a hablar de la pregunta ¿por qué? Sí, ¿de cuál es la respuesta a la pregunta ¿por qué? Cuando hablamos con estudiantes, adolescentes, cuando hablamos con adultos, parejas casadas, a cualquiera que está tratando de averiguar cómo vivir la vida cristiana cuando se trata de responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debo decir la verdad? ¿Por qué debo ser generoso? ¿Por qué debo poner a los demás en primer lugar? ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debería abrazar la ética sexual del Nuevo Testamento? Y quiero que vayamos al Antiguo, donde la relación con Dios, esa relación que tenía Israel con Dios, la cual se estableció en el monte Sinaí, había allí una respuesta muy específica que ellos daban a la pregunta ¿por qué? Así que, ¿por qué la nación de Israel debía obedecer la ley de Dios dada a través de Moisés? Y había una respuesta muy específica y diferente a la respuesta que damos como pueblo del nuevo pacto en lo que se refiere a por qué obedecemos a Dios. Y lo primero que quiero dejar claro es que no había absolutamente nada de malo con la respuesta original a la pregunta ¿por qué? De hecho, la respuesta era brillante. Era una respuesta brillante porque el pacto del Sinaí que Dios estableció con Israel estaba muy adelantado a su tiempo, y esto lo he hablado en otras ocasiones. Es decir, la ley moral, las leyes sexuales, la forma de tratar a los extranjeros y a los esclavos, a los sirvientes, la manera de establecer su gobierno estaba muy adelantado a su tiempo, a la cultura que reinaba en aquel momento. Pero en ese periodo de tiempo, Dios en el antiguo pacto estaba estableciendo un pacto con un grupo de personas, no con individuos, por lo que es un tipo de pacto diferente al que nos encontramos en el nuevo pacto, en el cual estamos nosotros, tú y yo, si eres parte de esos que anhelan seguir a Jesús. Pero desafortunadamente, debido a la forma que los maestros y predicadores usan ese Viejo y Nuevo Testamento, no pensando en estos de manera secuencial, sino que solo piensan que es la Biblia y que todo está en la Biblia, que es la palabra de Dios y que es toda la palabra de Dios para todas las personas, que en todo momento, algo que lo hacen confuso. Así que quiero hablar específicamente sobre el nuevo pacto o el Nuevo Testamento y la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debemos obedecer ahora? ¿Por qué debemos ser generosos? ¿Y por qué específicamente debemos seguir a Jesús? Así que entiende. Bajo el antiguo pacto, la respuesta a la pregunta de por qué era básicamente una especie de mirada al cielo. Con eso quiero decir que Israel obedeció para cumplir su parte de este antiguo pacto, o esto que realmente no era viejo para ese momento, ya que era su pacto o contrato con Dios. Nosotros somos los que le llamamos antiguo pacto, pero para ellos era el pacto del momento. Así que entiende, obedecieron para ser prosperados y protegidos. Obedecieron para mantener su tierra. Dejemos claro algo, Dios amaba a la nación incondicionalmente, pero estaba estableciendo, y esto es lo que obviamos a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios estaba estableciendo a un pueblo, no estaba actuando como Dios Padre. Jesús nos revela a Dios como Padre, es que el primero que dice Padre nuestro, pero ellos nunca le hablaron a Dios como Padre. Él se estaba estableciendo como el Dios fundador de una nación.
Así que había un elemento condicional en su relación con su pueblo, pero no condicional en cuanto a si se trataba de si serían o no su pueblo, sino de cómo respondería a su pueblo, y era muy temporal y era muy terrenal, estaba muy centrado en la tierra. Y Dios los quería en esa tierra, tenía un plan para ellos porque había dado a luz a una nación a través de la cual iba a traer al Mesías prometido. Sí, a Jesús. Esto era un asunto serio. Si ustedes van a ser la nación de donde va a salir el Mesías, entonces deben entender que aquí hay unas condiciones. Necesitaba su atención total, así que les dijo, siempre los amaré, siempre serán mi pueblo. Pero les digo que su obediencia como nación es de suma importancia, porque todo el mundo está mirando y quiero que me vean a través de ustedes y voy a usarlos como ejemplo. Pueden ser un buen ejemplo o pueden ser un mal ejemplo, pero van a ser siempre un ejemplo. Ahora, la razón por la que es importante es porque cuando leemos la ley y los profetas, cuando leemos las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, cuando leemos las narraciones de David y todos los otros reyes, cuando leemos los salmos, cuando leemos los proverbios, todo fue escrito ¿entiende? Todo el antiguo pacto se desarrolló en el contexto de una relación entre Dios y toda una nación. No entre Dios y un individuo, porque Dios estaba estableciendo una nación y eso debe quedar claro. Y aquí es donde la gente se confunde. No eran bendiciones y maldiciones individuales, cuidado, sino bendiciones y maldiciones nacionales. Así que si eras alguien que vivía en la nación de Israel en esos tiempos antiguos y te hacías el tonto, o bien nunca obedecías a la ley, o simplemente la evadías y buscabas otras salidas, mas si los líderes durante las generaciones en las que viviste dirigían bien y eran más o menos fieles a Dios, serías bendecido a pesar de que no cumplías. Y escucha, aquí es donde está el detalle. Dios estaba estableciendo una nación para el beneficio de esa nación y para el beneficio del mundo. Para el beneficio de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Van en una secuencia. Aquí hay una nación siendo establecida de donde va a salir el Mesías y luego el Mesías se muestra a todas las naciones de la tierra. Así que esto fue totalmente apropiado, esas condiciones y términos para ello. Pero en una relación que mira hacia el cielo. Es entre Dios y su pueblo, entre Dios y su nación. Y esto estaba bien porque esto era una cosa nueva que Dios estaba haciendo en nombre de todo el mundo. Un ejemplo específico de esto con el que todos están familiarizados está en Éxodo. Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos. Sí, los 10 grandes. Por supuesto, los 10 grandes que son parte de 613 mandamientos en su totalidad. Y los 10 mandamientos son los que más conocemos. El verso con el que estamos familiarizados dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que yo soy padre y creo que esto es una gran idea. Creo que es una gran idea honrar a tu padre y a tu madre, pero es interesante en esta relación de la antigua alianza entre la nación de Israel y Dios, el porqué detrás del mandamiento, de ese qué. Y justo hoy nos preguntamos el por qué del antiguo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué fue? Y entendamos entonces que para que pudiesen permanecer en esa tierra y para que su ganado prospere, y el antiguo pacto es porque estoy comprometido y me gustaría casarme con ella y vivir en la casa que construí. Así que honra a tu padre y a tu madre. Aquí está el para qué. ¿Para qué? Hacia ti. Para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nota eso.
en la tierra, no en el mundo, no en la tierra, en el territorio, mejor dicho, que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál fue la que les dio? La media luna fértil, sí. ¿Por qué debes entonces honrar a tu padre y a tu madre? Nosotros le decimos a nuestros hijos, hónrame porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. Pero no en ese escenario del antiguo pacto. Los padres judíos no le decían eso a sus hijos. Entonces, por supuesto, Dios quería que honraras a la gente, y eso es parte de su ley, y había detalles sobre cómo tratar a la gente, pero en general esto se trataba de que ellos fueran una nación y se mantuvieran en la tierra, y ésta se mantuviera bendita en esa tierra, en ese territorio, para que Dios pudiera cumplir lo que quería hacer a través de esa nación, que Israel era un medio divino para un fin divino. Y esto no es degradar a la nación de Israel. De hecho, es lo contrario. Esto es muy importante, ¿entiende? La única manera de tener un significado como individuo es convirtiéndote en un medio para un fin, lo cual te lleva a cumplir tu propósito. Convertirse en un medio para un fin es como tiene significado y propósito en esta vida. Si nunca eres un medio para otro fin que no sea solo tú, estás viviendo una vida sin sentido. Y por eso Dios estableció a esta nación como un medio para un fin divino. Y nosotros estamos al final de esta historia. Por eso debemos entender las Escrituras de manera secuencial. Y deberíamos estar extraordinariamente agradecidos por este extraordinario período que pasó de la historia de Israel. Sí. Así que honrar a mamá y a papá bajo el antiguo pacto no era realmente para el beneficio de papá y mamá. Y esta es la naturaleza en la fuerza del Antiguo Testamento, la relación de Dios con la nación de Israel. Y esto fue a propósito y por una buena razón. Desafortunadamente, esa es la naturaleza y la fuerza y el tono de mucha de la predicación y enseñanza de hoy en día, la enseñanza moderna, tomando estas cosas del antiguo pacto. Y de allí viene el evangelio de la prosperidad. El que dice, si haces esto, Dios hará aquello. Si le das a Dios $1, Dios te dará 10. Si haces esto, estarás sano. Si haces esto, serás prosperado. Y quiero que entiendas muy bien lo siguiente. Esa fue la relación de Dios, no con algún individuo, sino con la nación de Israel. Y debido a la forma en la que hemos mezclado y combinado el pacto del Sinaí con la vida cristiana, es muy confuso para mucha gente y Dios acaba rompiendo promesas a la gente que Dios nunca ha hecho. Y por lo tanto, debemos tener cuidado con eso. Por esa causa hay muchos que están decepcionados de la fe. Por eso estamos en un viaje para descubrir si esa es la respuesta del antiguo pacto a la pregunta ¿por qué? Para que podamos vivir mucho tiempo y para que podamos vivir en la tierra, en el territorio que Dios les había dado, para que podamos ser prosperados. Entonces, ¿cuál es la respuesta del nuevo pacto a la pregunta ¿por qué? Cuando le hacías la pregunta a los israelitas, ¿por qué? Ellos decían, para ser prosperados, para ser bendecidos, para que nos vaya bien. Cuando haces la pregunta en este nuevo pacto, ¿por qué? ¿Cuál debería ser la respuesta? El nuevo pacto vino preempacado con una nueva respuesta a la pregunta ¿por qué? Así que te voy a dar el nuevo pacto, que es nuestra relación con Dios a través de Cristo. Te voy a dar la respuesta a la pregunta ¿por qué debemos obedecer? ¿Por qué debemos seguir a Jesús? ¿Por qué debemos ser generosos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero primero, quiero preguntarte y que pienses sobre esto mientras pasamos los próximos 10 minutos. ¿Cuál es el enfoque de tu por qué? ¿Hacia dónde vas cuando tu hijo te pregunta, pero papá, ¿por qué? ¿Hacia dónde vas cuando estás en una clase? Te preguntan ¿por qué? ¿Hacia dónde vas cuando enseñas o predicas, cuando compartes en tu grupo pequeño, cuando hablas con personas que son nuevos cristianos o si eres un líder de punto de partida?
o hacia tus nietos. Y entonces surge la pregunta, ¿pero por qué mamá? ¿Por qué papá? Incluso, ¿por qué Dios? El apóstol Pablo escribió que cuando te preguntan por qué, ¿cuál debería ser tu respuesta instintiva? ¿Qué le dijiste a tus hijos sobre por qué no deberían mentir? Y les diré lo que le dije a mis hijos cuando nos veamos la próxima semana. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de una clase para las niñas de 13 años si llevas esa clase? ¿Qué les responderías? Si estás en una clase de niñas de 13 en tu grupo, ¿por qué no deberíamos mentir? ¿Cuál es la respuesta? Porque un chico de 15 años o una chica de 15 años en un grupo pequeño debería respetar su sexualidad o por qué un chico debería respetar sexualmente a una chica. ¿Por qué deberían respetar los límites sexuales de esa chica? ¿Por qué? Solo dime por qué. ¿Por qué no tener sexo antes del matrimonio? Quiero decir, ¿por qué los cristianos están tan preocupados por no tener sexo antes del matrimonio? ¿Es tu respuesta? ¿Acaso la Biblia dice? ¿Cuál es la respuesta con la que la mayoría de nosotros fuimos criados? Si tu respuesta no es la Biblia dice, puede que tu respuesta sea, bueno, estarás mejor si no lo haces, estarás mejor si obedeces, estarás mejor si te sometes, pero ¿acaso eso no suena como Israel? Si obedeces al Señor tu Dios, tus cosechas crecerán, tus enemigos serán derrotados, tus mujeres tendrán bebés sanos, todo se trata de ti, así que sin quererlo, perdemos de vista lo maravilloso que está en el nuevo pacto. Quiero decir, la majestuosa y nueva respuesta a la pregunta ¿por qué? Y la razón es que mezclamos y combinamos el pensamiento del viejo pacto con el pensamiento del nuevo pacto debido a que somos egoístas, es decir, yo quiero ser bendecido. No es así. Y si tú dices, no, sabes que has mentido, lo cual es pecado en el viejo pacto y también en el nuevo, ¿ok? Por supuesto que queremos ser bendecidos y queremos que el favor de Dios. Y estamos, como todo el mundo está buscando la fórmula mágica. Debemos de vender esta casa para conseguir otra casa. Y aunque la mayor parte del mundo no tiene una casa, sin embargo, vamos por eso. Y es como si Dios no lo hiciera. Y estamos diciendo, bueno, ¿cuál es la fórmula entonces para que lo haga? Así que fácilmente nos confundimos. Nos confundimos buscando nuestra propia bendición. Es tan fácil confundirse. Cuando estamos desesperados, vamos a intentar cualquier cosa, oraremos cualquier cosa, dejaremos una iglesia para ir a otra iglesia porque escuchamos que alguien fue a esa iglesia y le funcionó y yo lo entiendo y escúchame, no estoy por encima de eso, pero debido a todo eso es fácil para nosotros perder esta extraordinaria respuesta del nuevo pacto a la pregunta ¿por qué debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Vamos a volver a eso en un segundo. Pero ahora tenemos que cortar un poco de terreno para llegar a donde queremos llegar. Y aquí hay un poco de historia y aquí hay algunas cosas que espero que sepas. Sin embargo, si no lo sabes, aquí hay un poco de antecedentes que necesitamos entender antes de avanzar con la respuesta a esa pregunta. Y es lo siguiente, Jesús vino a comenzar algo nuevo, no vino a extender algo que ya estaba. Vino a terminar algo para cumplir algo que había sido prometido a Abraham en el nombre de todo el mundo. Y por eso Jesús dejaba caer pistas sobre lo nuevo que iba a introducir a lo largo de su vida terrenal. Y todo esto se encuentra en todos los evangelios. Como dije en la primera parte, Él dijo que algo más grande que el templo ha llegado, algo más grande que el sábado ha llegado, alguien más grande que Moisés, alguien más grande que Abraham. Y ellos siguieron acusándolo. ¡Ey, te crees más grande que nuestro padre Abraham! Y él debía tener cuidado porque él debía llegar a la cruz, así que no debía ser asesinado antes. Y el sistema de valores de Jesús es al revés. Contrasta con el sistema de valores de Roma, con el sistema de valores de las religiones paganas, y aún con el sistema de valores de la aplicación distorsionada del judaísmo antiguo. Para Jesús,
Lo sucio era lo nuevo santo. Mira, él tocó a los pecadores, limpió a los leprosos, hablaba con las mujeres que en público. Todo esto estaba mal en esa cultura. Cuando sus apóstoles regresan de la ciudad de comprar comida, lo encuentran hablando con una mujer a la que llamamos la mujer samaritana del pozo. Y ya saben, algún día en la eternidad nos la vamos a encontrar con ella y ella te dirá, ¿sabes qué? Tengo un nombre, pero te conocemos como la mujer samaritana del pozo. Y escucha, dice que sus apóstoles se sorprendieron de que hablara con una mujer en público. Se escandalizaron de que él, siendo hombre y especialmente un hombre judío, hablaba con ella y ni siquiera era una mujer judía, es decir, era una despreciable samaritana. Pero él esperó hasta su última Pascua con sus apóstoles para hacer una gran revelación, y fue allí donde les hizo saber que esta nueva cosa que he insinuado a lo largo de mi ministerio, a lo largo de nuestro tiempo juntos, está a punto de ser revelada a favor del mundo. Y fue durante esa cena de Pascua que anunció el establecimiento de un nuevo pacto. Cuando escucharon la frase nuevo pacto, se habían estado prestando atención y se habían crecido prestando atención a las profecías de Jeremías. Estos judíos sabían que tal vez Jesús se refería al pacto que Jeremías profetizó. Y cuando decía, haré algo nuevo, haré un nuevo pacto con mi pueblo, esto señalaba el final y el cumplimiento del pacto condicional con Israel. Llegaría a su fin, se cumpliría porque no había nada malo en él, solo que había cumplido su propósito. Sencillamente se cumpliría y sería reemplazado. Y esto marcó el comienzo de un nuevo pacto, un pacto incondicional, no con una nación, no simplemente con las naciones del mundo, sino que marcó un pacto con los individuos de todas las naciones para cada generación. Y era completamente nuevo. Era un nuevo acuerdo que señalaba el fin de uno, el antiguo, y el comienzo de otro. Y al día siguiente, este pacto se establecería en su propia sangre. Al día siguiente de esta cena de Pascua, su propia sangre, por tu pecado personal y mi pecado personal. Pero el nuevo pacto de Jesús, que sería establecido en su sangre, vino con nuevos términos y condiciones. Y hay que entenderlo. Al igual que el pacto que Dios estableció con Moisés en el monte Sinai, y así como Moisés fue el mediador, entiende, Jesús sería el mediador de un nuevo pacto y vendría con nuevos términos y condiciones de pacto. Los 10 mandamientos, a los que a veces se les presta mucha atención, más los otros 603 mandamientos, eran los términos y las condiciones del acuerdo, de la alianza, del pacto de Dios con la nación de Israel. Y estos que estaban a punto de ser reemplazados por los términos y condiciones que irían con el nuevo pacto que Dios establecería con toda la humanidad. Y tú puedes preguntar, bueno, pero ¿cuáles son esos términos y condiciones? Entiende, a lo largo del ministerio de Jesús hubo indicios de ese reemplazo. Por ejemplo, cuando lees Mateo 22, se le pregunta cuál es el mayor mandamiento y toda la audiencia sabía la respuesta a esa pregunta, porque los judíos del primer siglo y los antiguos habían respondido a esa pregunta miles de veces. El mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Así que Jesús da la respuesta estándar y luego añade que hay un segundo mandamiento que es igual. No es un segundo en importancia, solo es segundo en secuencia, y es que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es la primera persona que toma estas dos afirmaciones, una de Levítico y la otra de Deuteronomio, y las une y dice que toda la ley y todos los profetas se condensan en estas dos ideas: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, y no puedes hacer una cosa sin la otra. Así que no me digas que amas a Dios si maltratas a tu prójimo. Y de repente el amor a Dios
es mejor ilustrado y autentificado por el amor hacia los demás. Y dejó al público sin aliento. Era tan diferente, pero él no había terminado. Más tarde Jesús continuaría esta transición refiriéndose al prójimo. Ok, si debo amar al prójimo como a mí mismo algún día. Así que un abogado muy inteligente, ya sabe, se levantó tratando de detener a Jesús y dijo, te he oído enseñar. Le dijo Jesús, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Jesús le responde, bueno, ¿has escuchado lo que dice la ley? Y él dice, he estado escuchando, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Y Jesús le dice, muy bien, pero te he escuchado, Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, wow, alguien finalmente tiene la respuesta correcta. Ve y haz eso, dijo. Pero pensando en dejar entrampado a Jesús, y nunca deberías intentar dejar entrampado a Jesús, especialmente en público, así que le pregunta, y bueno, dime, ¿y quién es mi prójimo? Creo que Jesús sonrió y pensó para sí mismo, estoy tan contento de que preguntes. Y en ese momento hay tanto drama y aquí la gente en la audiencia de Jesús no tenía idea de la importancia de ese momento. Y Jesús redefine al prójimo para cada nación y cada generación que seguiría. Y cada uno de ustedes sabe algo de la historia del buen samaritano en lenguas que nunca hemos oído hablar. Naciones que nunca hemos visitado, personas que ni siquiera son seguidores de Jesús, entienden la idea incluso en su cultura. La idea de un buen prójimo es comprendida por un buen samaritano. El amor a Dios sería mejor demostrado y autentificado por el amor a aquellos que no se parecen en nada a ti y que puede que ni siquiera te gusten. Mas todo esto era simplemente migajas de pan. Era la forma en que Jesús decía, algo nuevo está llegando. Los maestros y los predicadores de la ley y los líderes del templo entendieron que había una tensión. Aquí hay una tensión en algún lugar del camino. Va a haber una ruptura entre lo que Jesús enseña y lo que ellos han creído y lo que siempre han enseñado. Y escucha, la ruptura entre lo viejo y lo nuevo vendría no simplemente en torno a lo que Jesús dijo o enseñaba, sino en torno a quien Jesús afirmó ser. Y a través entonces de la resurrección demostró ser de una vez por todas, a través de todas estas pistas. Entonces demostró ser quien decía ser. Y escucha, Jesús está hablando y luego todo esto nos conduce a la Pascua, cuando Jesús haría su gran revelación. Y esta comienza cuando se reúne para la Pascua final. Y Jesús secuestra la Pascua, la toma para él, haciendo que se trate de él mismo. Y de nuevo, estos son momentos que no podemos ni siquiera empezar a entender, como ya me han oído decir antes, vamos a celebrar mi cumpleaños, está diciendo Jesús, ¿no? Imagínense que yo les dijera, bueno, vamos a celebrar mi cumpleaños y lo vamos a hacer en el mes de diciembre. Así que en diciembre ya no vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, sino que ustedes van a comenzar a celebrar mi cumpleaños, el cumpleaños del pastor José Rea, y específicamente el 24 de diciembre y el 25, ustedes van a hacer una fiesta en mi honor. Seguro que ustedes dicen, hey, no vamos a hacer eso, José. Simplemente eres agradable, nos gusta, pero diciembre es el cumpleaños de Jesús. Consigue tu propio mes. Consigue tu propio cumpleaños, pero no nos robes el cumpleaños de Jesús. Lo que Jesús está diciendo de alguna manera es, muchachos, han estado celebrando la Pascua desde que tienen memoria y a partir de ahora, esta Pascua va a ser sobre mí. Escúchame, esto era una locura. Deberían haberse levantado, abandonado la habitación, pero luego escucharon a Jesús decir tantas cosas extrañas que decidieron que estaban en esto para ganar, que iban a permanecer en esto hasta el final, pensando que seguramente cuando apenas lleguen a la ciudad de Jerusalén, la gente se alineará en las calles para darnos la bienvenida y nos van a buscar. Estamos a punto de llegar a ese momento en el que Jesús se quita la túnica rabínica y hay un gran Mesías
y vamos a estar cerca del Mesías. Y si Él quiere hacer que la Pascua sea todo sobre Él, bueno, entonces que todo se vaya a la porra, porque estamos al borde de la grandeza y todo el mundo conocerá nuestros nombres. Eso pensaban los apóstoles. Y esa habría sido la única parte en todo este cuadro en la que ellos tenían razón, porque hoy conocemos sus nombres, pero no por lo que anticiparon que sucedería. Así que Jesús conecta la Pascua con este nuevo pacto y dice, será en mi sangre. Será en mi sangre. Lo que no tenía sentido porque no había derramado ninguna sangre. Y después de haber sustituido a Moisés como el mediador del primer pacto, ahora dice, estoy estableciendo un nuevo pacto. ¿Estás diciendo que eres como Moisés? Y ellos están como, oh sí, él lo ha establecido por lo que ha sido acusado durante el último año, habiendo reemplazado a Moisés como el hacedor de pactos. Y es tan dramático. Él entra en el papel de legislador. El problema es que solo Dios puede dar leyes. Y Jesús ahora dice, voy a darles un nuevo mandamiento. Un nuevo conjunto, supongo que será uno adicional, piensan ellos. Tenemos 613, tal vez este va a ser el 614, pero espera un minuto. Ya ha reducido 613 a 2. Entonces, ¿a dónde va esto? Y Jesús dice, y es tan poderoso, un nuevo mandamiento les doy. De nuevo, solo Dios puede dar mandamientos, pero entonces, sí, solo Dios puede perdonar el pecado y solo Dios puede sanar enfermos y solo Dios puede resucitar a los muertos y solo Dios puede sanar a los ciegos. Así que sigue adelante y se están acostumbrando a esto. Él ya había reducido los 613 mandamientos a 2 y tal vez 2 no es un buen número, así que vamos a ir a 3, quizá, le va a agregar uno más, así que va a ser, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma mía, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a las personas con las que estás. Y eso probablemente no es todo. Así que de todos modos, vamos a pasar de 613 a 2, a 3, pero esto fue tan brillante, fue tan poderoso que es una pena que nos lo hayamos perdido. Jesús no estaba añadiendo. Y es lo que hay que entender. Jesús estaba reduciendo. Aquí está mi nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Ok, Jesús, pero eso no es nuevo. Y que Jesús hubiese dicho, hey, no he terminado. Aquí está el cambio. Aquí es cuando la tierra debería haber temblado. Aquí es cuando deberíamos repensar todo lo que pensábamos. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. No vas a amar como quieres ser amado. No vas a amar como has sido amado. No vas a amar para esperar que la gente te ame. No vas a amar como quieres que te ame. No vas a amar como te han amado. Vas a pasar el resto de tu vida, si eres mi seguidor, demostrando amor hacia los demás como yo te he amado. Y solo espera hasta mañana por la tarde. Espera unos días a partir de ahora. Todo va a ser más claro para ti. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y él no agregó nada a este mandamiento. Fue todo lo que lanzó. No me ames a mí, no ames a Dios, ámense los unos a los otros. De esa manera ustedes mostrarán realmente y autentificarán que realmente conocen a Dios. Y escúchame, este mandamiento es menos complicado, pero es mucho más exigente. Es menos complicado que las 613 leyes dadas a la nación de Israel, que se habían establecido ellos como una nación y que incluían la ley civil y todo tipo de leyes que necesitaban, porque era una nación. No se trataba solo de individuos. Mira, generalmente sabemos lo que el amor requiere de nosotros. Siempre hazte esta pregunta, ¿qué requiere en esta situación el amor de mí? Más que preguntarte qué dice la Biblia sobre esto.
Y seguimos. Y sabes que puedes justificar cualquier cosa. Y puedes probar cualquier cosa. Pero la brillantez de Jesús es simplemente que si entiendes esto bien, siempre sabrás qué hacer, porque intuitivamente, si pensamos en ello, estamos en línea con la voluntad de Dios y estamos buscando la voluntad de Dios. Y esta es la verdad. Siempre sabrás intuitivamente lo que el amor requiere de ti. Por eso es tan brillante. Qué pena que lo hayamos enterrado con todo lo demás y mezclado. Que pensamos que es importante en la Biblia. Sí, es que todo es importante. Porque no estamos pensando secuencialmente. Y esto no tiene nada que ver con si es o no es inspirado. Esto no tiene nada que ver con si es o no históricamente exacto. Tiene todo que ver con perderse el punto de esta extraordinaria noche cuando Jesús dice: no les estoy dando otro mandamiento. En un resumen, les estoy dando un nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento está diseñado para guiarte en cada decisión que tomes por el resto de tu vida. Y si hubiéramos hecho esto, ¿saben lo que es el retroceso en esto? Y muchos están diciendo, pero ya, ¿cómo que todo lo vamos a centrar en una sola cosa? Y entiendo que algunos de ustedes están pensando que me estoy burlando, y lo entiendo. Y no me estoy burlando, ni estoy diciendo que no lo entiendes. Yo he estado enseñando esto un tiempo suficiente como para saber cuál es el retroceso. O sea, ¿por qué muchos le tienen miedo a esto? Quiere decir que no vamos a ser tan exegéticos, tan estudiosos, tan teólogos. Y esto asusta a la gente hasta la muerte. Y esto suena para muchos como una licencia para pecar. Tengo buenas y malas noticias para ti. No importa cuántos mandamientos le deja a la gente. Si la gente quiere pecar, va a pecar. Solo piensa en todos tus pecados. No te detuviste porque tenías más mandamientos. Es más, no pecaste porque no conocías la Biblia. No pecaste porque no pudiste encontrar un verso más o 55 versos más o 50 leyes más. Vamos, esto no te habría impedido hacer las cosas de las cuales te arrepientes más. Es un tipo de tensión totalmente diferente, pero te digo que hay poder aquí. Hay poder cuando te despiertas cada mañana, y yo me despierto cada mañana y me doy cuenta que mi paz con Dios depende de mi paz contigo. Mi paz con Dios depende de la paz que tengo con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mis hermanos, con mi cuñada, con mi suegra. ¿Y qué si te maltrato? Ya sea que tengo un verso sobre mi comportamiento o no, si te maltrato soy responsable ante Dios, porque mi Padre Celestial envió a su Hijo para morir por ti y te ama tanto como a mí, y puede que te ame más, y de repente sé que tengo que perdonar, y de repente se ve tan diferente, y Jesús derramó su sangre para hacerlo así de simple y así de poderoso, y es hora de que reintroduzcamos el cristianismo. Y al cristianismo la sencillez y el poder de saber que cuando no estés seguro de lo que tienes que hacer, simplemente haz lo que el amor requiere de ti, porque eso es lo que tu Padre en el cielo hizo por ti. Y quiero dejar esta frase de Andy Stanley. Cuán notable es que nuestro Salvador del primer siglo redujera toda la vida a un mandato transgeneracional, relevante e inmutable que tiene el potencial de cambiar todo a pesar de cómo cambian las cosas. Y quiero recomendarles el libro Irresistible de Andy Stanley. Léanlo. Hay tanto que aprender de allí. Escúchame, Jesús es tan brillante. Y es tan brillante que funcionó en la Judea del siglo I. Y Pablo explicaría cómo funcionó en el siglo I. Sí, y nos habla, y de esto quiero hablar en la próxima semana que nos vamos a ver, cómo Pablo no agrega más cosas,
Siempre está explicando. Y escucha, el mandato de Jesús vino preempacado con una nueva respuesta a la pregunta ¿por qué? La obediencia del nuevo pacto está siempre conectada con el tú que está a tu lado. Sí, con esa persona que está a tu lado. Y este es el nuevo por qué. ¿Por qué debo ser generoso? ¿Por qué debo ser bondadoso? ¿Por qué debo dejar ir primero? ¿Por qué debo someterme? ¿Por qué debo sacrificarme por él o por ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios en Cristo hizo por ti. ¿El nuevo por qué? El nuevo sabio amor desinteresado de Cristo por mí requiere que haga lo que es mejor para ti. Si tienes que responder entonces a la pregunta frente a un grupo de estudiantes de secundaria, digamos 30 estudiantes de secundaria, y tienes que explicarle, ¿por qué mentir es pecado? Aquí, en ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerá que son mis discípulos. ¿Por qué está mal mentir? O tienes que explicar cuál es el problema con los chismes. Es decir, que sabes un poco, sabes que esto no va a dañar a nadie, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema de las relaciones íntimas? ¿Por qué los cristianos dicen que está mal tener sexo antes del matrimonio? ¿Cuál es tu razón y tu nueva razón basada en lo que acabamos de decir? Acabo de decir que es una razón mucho mejor. Y puedes ir allí. Inmediatamente, si tu por qué empieza con la Biblia dice, entiendo. Pero mira, los cristianos no mienten porque la Biblia dice que no hay que mentir. No. De hecho, los cristianos no mentían mucho antes de que existiera la Biblia como la conocemos. Los cristianos están en contra de la mentira, pero no estamos en contra de la mentira porque los 10 mandamientos dicen que no mientan. Ni siquiera es nuestro pacto. Y la semana que viene trataré más con estas preguntas. Solo por hoy quiero que te lleves ante cualquier situación que estés atravesando la pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? Cualquier situación, hazte esta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? El amor desinteresado de Cristo por mí requiere que yo haga lo que es mejor para ti. Me gustaría orar por ti y que juntos le pidamos esa sabiduría al Señor que tanto necesitamos. Señor, gracias. Gracias por enseñarnos y darnos claridad en que tenemos un nuevo pacto, en que tenemos un nuevo mandamiento, no uno que se mezcla con los 613, no, sino uno que sustituye todo y que es la respuesta a todo. Y que mi amor por ti, Señor, es manifestado en cómo realmente amo a los demás. Señor, yo te pido por cada hombre, por cada mujer que está detrás de esa pantalla, que esta semana, ante cualquier situación relacional, ante cualquier decisión que tengan que tomar, se haga la pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere ese amor desinteresado de Cristo por mí? ¿Qué requiere que yo haga en cuanto a lo que es mejor para el otro y cómo puedo mostrar que amo al otro como Jesús me amó a mí? Gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor, por entregarnos esto para resolver, para responder a todas las interrogantes de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte. No te pierdas la próxima semana. Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida,
y dan aliento a mi ser. En todo tiempo Él es Dios. Mi adoración es para Él. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, poder que resucitó a Jesús. Tú me levantarás, tú nos levantarás, Señor. Oh Dios, que resucitó a Jesús me levantará, tú me levantarás. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Señor, tú nos levantas, Señor. Cual sea la situación que estamos viviendo, que estás viviendo tú allí, Dios tiene el poder para levantarnos, para socorrerte, para socorrerme. Hay poder en Jesús. Tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Oh Dios, hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.